Bueno, continuamos con Marianela Larrazábal. Ella es la presidenta ejecutiva de Daico Host. Ya yo iba a decir Mariana Larrazábal, nuestra compañera, colega, periodista que nos acompaña siempre, que está por acá. Compañera del Diario de Caracas, el viejo Diario de Caracas. Bueno, continuamos, Marianela. Estábamos hablando precisamente de cómo el individuo no solamente debe manejar la tecnología, sino también aprender a manejar los instrumentos que de ella se derivan, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, cómo controlar un proceso de una empresa, cómo controlar un proceso de negociación, cómo incorporar modelos de negocio a través de todo esto, ¿no? Fíjate que lo interesante de todo esto, Vladimir, es que la transformación digital se trata primero de transformación y después digital. Transformación significa hacer las cosas diferentes. Significa aprender y ver qué es lo que demanda hoy un usuario. Un ciudadano, un usuario de una empresa. O sea, ¿qué es lo que tú demandas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y nosotros debemos transformarnos para poder responder de la manera como él espera que nosotros respondamos. Y eso lo vas a hacer con tecnología. Por eso es que se habla de transformación digital. No se habla de digitalización, sino se habla primero de un proceso de cambio y una vez que tú te planteas cómo puedes prestar mejores servicios, cómo puedes atender mejor a tu usuario, cómo puedes generar más valor en los bienes o servicios que tú estás prestando, cómo atiendes de una manera mucho más interesante a esa persona, es que te planteas entonces cómo le aplicas tecnología a esa mejora o a ese cambio o a esa evolución que estás haciendo de cómo hacerlo. No se trata de aprender a usar la tecnología, se trata de que estamos en una era en la cual la utilización de la tecnología nos hace que nuestra demanda, la forma como nosotros hoy en día queremos utilizar servicios financieros, la forma como los estudiantes quieren estudiar, valga la redundancia, la forma como tú y yo queremos que nos atiendan cualquier tipo de servicio, la forma como queremos comprar algo por muy cotidiano que sea, lo queremos hacer de una manera diferente. No lo decide el prestador del servicio, lo estás decidiendo tú como usuario y eso es lo que está presionando a que hagamos una transformación de los modelos y una transformación de las sociedades para poder responder a esos ciudadanos o a esos usuarios. Ahí pudiéramos hablar también de un proceso que pudiera ser mixto entre la creación de nuevas necesidades y las que al cliente se le generan por razones de su propia dinámica, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo lo que estás diciendo porque definitivamente que esta exposición a esta aceleración tecnológica, a esta generación, a este volumen de datos y de información. Hoy en día tú puedes disponer de información. Tus hijos estudian diferentes a como nosotros estudiamos. Hoy en día hacen sus tareas, hacen sus investigaciones y pudieran estar accediendo a una biblioteca en cualquier parte del mundo. Y eso lo están haciendo porque están definitivamente expuestos a tecnología que se los permite, pero la comprensión que ellos tienen de la localidad va a ser totalmente distinta, porque ellos están expuestos a un conocimiento global. Y es por eso que también esto genera un volumen importante de generación de datos. Esos datos, hoy en día existe tecnología para poderlos analizar, todo lo que se llama la analítica, y esa analítica y la inteligencia artificial se convierten en información y en inteligencia para tú poder proactuar y poder responder de manera mucho más interesante a esos usuarios o a esos ciudadanos. Porque aquí estamos hablando de un proceso global. Esto no es un proceso para las empresas. Pudiéramos ir aterrizando un poco en ejemplos de cosas que, por ejemplo, que ustedes en Daico han hecho. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer desde lo más mínimo hasta lo más ambicioso? Fíjate que el tema que nos toca a nosotros, desde el rol que nosotros tenemos como empresa, es apoyar para los procesos de transformación, porque nosotros nos definimos... Una especie de coaching. Exacto. Nosotros, mucho más que eso en realidad, nosotros nos definimos como una empresa de servicios de tecnología, de plataformas tecnológicas, y nosotros apoyamos, por supuesto, a los usuarios, a las empresas,
públicas, privadas, grandes, pequeñas, nacionales, internacionales, etcétera, en sus procesos de transformación. Pero más que eso, también estamos viviendo nuestro proceso de transformación. Estamos abiertos a procesos de aprendizaje, de aprender haciendo, a desarrollar nuevas competencias, competencias de innovación, de nuevas metodologías, que nos permiten realmente comprender un mundo y un usuario distinto donde se requiere responder con el uso de tecnología, pero lo más importante es la inteligencia y es el poder determinar cuál es esa ruta, cuál es esa respuesta que el usuario está demandando. Claro, ahora, fíjate, por ejemplo, hablemos de un tema que está asociado a todo esto, que es el emprendimiento, ¿verdad? Así es. Unas personas tienen una idea, eso tiene que plasmarse en físico, tienen un proyecto, qué sé yo, de producción de algodón, qué sé yo, cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir. ¿Cómo es el acompañamiento? ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, que ustedes pueden hacer? Fíjate, hoy en día, precisamente por esta situación que está ocurriendo, hay una aceleración de emprendimiento importante en Venezuela y fuera de Venezuela. Esa aceleración de emprendimiento la habilita o la posibilita la disponibilidad de tecnología digital. Hoy en día, pensar en digital y pensar en resolver retos de las empresas o retos de los países o retos de las comunidades es factible utilizando tecnología digital. Y por supuesto que cuando tú te planteas ese emprendimiento, tú requieres una plataforma tecnológica para hacerlo. Y allí hay organizaciones, en este caso como la nuestra, como Daico, que se ocupa de proveer plataformas y conocimiento para poder apoyarte en el desarrollo de ese emprendimiento, facilitándote y habilitándote todo el tema de uso de la tecnología. Una pregunta importante con respecto a esto es el rol de la universidad o de la educación formal, digamos, en este proceso de transformación digital, porque se supone que esto no es algo que nace solamente desde la empresa, sino que desde la educación ya vamos viendo cómo el muchacho que va al kinder hoy no es el mismo, no es el de mi edad, por ejemplo, de cuando yo tenía su edad, por ejemplo, 5 años, esa edad escolar, ¿no? O incluso el del liceo o la universidad. ¿La educación en Venezuela hoy está preparada para esto? Mira, si está preparada o no está preparada, yo creo que no es el tema. El tema de transformación es una ruta que hay que seguir. El tema es que generemos conciencia sobre este tema y nos propongamos trabajar en él. Yo creo que hoy en día la tarea que tenemos no es qué estamos haciendo, en cuánto tiempo vamos a estar listos y cómo lo estamos haciendo, y calificar y evaluar eso. Yo creo que lo más importante es asumir esto como una realidad, asumirlo como un reto y trabajar en él. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Mariadela Larrazábal, quien es presidenta ejecutiva de Daico. Ya venimos.